La nena salió del establecimiento, así como ustedes están observando, a quien estamos viendo en pantalla, es a la madre. Estas son las imágenes del rostro de esta menor que está completamente desfigurado. Estas imágenes son minutos después de haber sacado a la nena del jardín. Cuando la retiró después del jardín. Se empeoró. Cuando la retiró del jardín, ella aparte tuvo una reunión con quienes están a cargo, obviamente, del establecimiento educativo. ¿Qué es lo que le dijeron? ¿Cuáles fueron las primeras explicaciones? Sí. Bueno, que en realidad había tenido un accidente, se había chocado con un compañerito y a raíz de eso terminó teniendo esta lesión que ustedes están observando. La madre en no lo las cree. Imágenes. Y la verdad es Sospecha. que no es muy creíble que únicamente por haberse golpeado con un compañero y haberse caído al piso tenga la cara desfigurada de semejante manera. ¿Cuántos años dijiste la nena? 5 años. Una nena 5 chocando años. con un compañerito, también de 5 años. Vamos a suponer, a pensar. El otro niño debería estar igual, ¿no? También. Quizás por ahí el nene le pega de lleno con la cabeza sin querer a le su pega, compañerita. o le pega con algo, no sé, Ahora, con el codo, un qué chiquito sé de yo. 5 años, corriendo, no muy fuerte, son No, pero- chiquitos de 4 o 5 años, puede generar ese hematoma que están viendo ustedes, esa imagen. Puede generar el golpe de 2 chiquitos de 5 años, esa lesión en el labio, ese hematoma en el cachete del lado izquierdo. A mi entender, es prácticamente imposible. Sí. La madre sospecha de que la golpearon, digámoslo así, que la golpearon allí dentro del jardín. Ella lo que sospecha es que o los directivos o las maestras, maestros del jardín le propinaron una brutal golpiza. Ya no cree que esto que nosotros estamos observando en pantalla sea... O sea, producto de un choque. No, para nada, o de un accidente. Es que es de difícil. hecho, a ver, la caída, ustedes imagínense, una caída nuestra es una caída de más de 1,5 metros de altura. Sí. Una caída de una menor es una caída Claro, mucho más cercana cerca al del piso. piso. ¿Esto qué significa? ¿Significa algo? Sí, significa que en el caso que se haya golpeado contra el piso, seguramente la distancia al ser menor, también el golpe va a ser menor. Claro. Algo que no explicaría semejante lesión en el rostro y tanta brutalidad. Esto ocurrió en el país de México. Claro, y hay algo que llama la atención. Vos recién decías que la madre se encuentra con esta situación cuando la va a retirar Claro, del en jardín. ningún momento la llaman. Eso, porque viste que cuando ocurre algo con menores, incluso en la primaria también, no solo en los jardines, cuando hay un golpe, cuando hay un accidente, siempre En la se le avisa. secundaria, incluso, Claro, chicos, para son menores de avisarte. edad. Sí. Ellos están a cargo de los menores, están y son los responsables de Claro. los menores de edad que se encuentran en el establecimiento. Por lo tanto, cuando ocurre algo, lo primero que hacen, ¿qué es? Avisar. También Mirá, no te llamar- asustes, No, tuvimos pero que también llamar a la una ambulancia. emergencia. Claro, sí. se llama normalmente, tiene una contratación directa con algún tipo de servicio de emergencia en cuanto a la salud para que brinde los primeros auxilios y luego de eso se le da aviso a los mayores para que sepan cuál es la circunstancia o el accidente que pudo haber ocurrido en el interior de la institución. Algo que, según la madre, en esta oportunidad no ocurrió. Inmediatamente cuando yo veo el rostro de la bebé, de una nenita de 5 años, recuerdo el accionar de las docentes de un jardín de infantes en la ciudad de La Plata. ¿Recuerdan? Las golpizas a las que sometían a estas chiquitas. Sí. A los bebés. A los bebés. Eran bebés, era un jardín ¿Recuerdan esa maternal. imagen? Sí, por que supuesto. agarraban la cunita del bebé y los amarreaban y Que lo le tiraban. tiraban una toalla en la cara, en Lo el rostro, tapaban con para la que no toalla. llorara y no molestara. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Ese tipo de acciones Lo tiraba contra el piso. Sí. de la segunda mamá. A ver, a mí me enseñaron, y creo que a la mayoría, que la docente es tu segunda mamá. Tal cual, y ¿No? se genera esa confianza. Y que la escuela o el jardín de infantes es tu segunda casa. Sí, tal cual. Inmediatamente uno tiene que poner en tela de juicio, en duda, el accionar del docente o la autoridad de ese jardín. Y sí. Porque una chiquita de 5 años es imposible que salga de esta manera. Miren el rostro de esa nena. Miren cómo Desfigurada. quedó el labio. Desfigurada. Allí existió algo más que un simple Sí. golpe o choque con un compañero. Entonces, mostramos esto porque lamentablemente, repito, esto se da en gran parte del mundo. Sí, es cierto, y es donde uno deja su máxima, donde deposita su confianza porque deja lo más preciado que son sus hijos, realmente que vuelva de esa manera. Igual, insisto, que me sigue haciendo ruido el tema de que no la hayan llamado. Bueno, Para eso mí es, fue para ver si bajaba el tema de los golpes. es una forma de darle claridad incluso al accidente y poner en preaviso a los padres
para que incluso si quiere ir, aunque no sea algo urgente o no sea algo para que la retire de manera urgente, que alertar, avisarle. se alerta para que los mismos padres, más allá de que estén, digamos, informados de qué es lo que pudo haber ocurrido en el interior del colegio, asista al lugar y vea en qué condiciones se encuentra su hijo. Y si lo decide de esta manera, termina retirando al menor y lo lleve directamente a algún sanatorio, incluso para llevar adelante algún tipo de revisión más exhaustiva. Algo que no ocurrió. Ella se encontró con esta situación directamente cuando, fue a retirarla cuando había terminado el horario del la colegio. cara desfigurada de esa manera, porque si por lo menos te avisan y vos sabés que te vas a encontrar con un golpe en la cara, tal vez no de esa dimensión, pero imagínate la pobre madre cuando la fue a retirar y la vio así. Acabo de mandar un mensaje a uno de los pediatras. Uno tiene hijos y forma una relación con los pediatras. Y claro, una sí, relación también. de amistad. Inclusive, en algún momento de tu vida, cuando encontrás un pediatra ejemplo, como me pasó a mí, pediatra 10 puntos. Se pasa de generación en generación. Pasás a atender a tus hijos con ese pediatra que, aún siendo mayor, te atendió a vos en la infancia. Sí. Me dice justamente ese pediatra que esto se debe a un golpe en el rostro. Pero un golpe fuerte, de un adulto. Propinado. Propinado. Como un castigo. Con un elemento contundente, decís vos, o como puede ser con las manos. Con la mano, pero no con la mano abierta, sino con algo más de fuerza. Por cómo le ha quedado la boca destrozada, me dicen, lo más probable es que tenga cortes en la parte interna de la boca, y esa foto llama la atención, el gran moretón que tiene, el hematoma acá, el hematoma en todo el cachete. Fíjense cómo ha quedado el labio una vez deshinchado, esa es la primera foto cuando le internan. Pero posterior, cuando recibe el alta, fíjense cómo uno puede comparar justamente y analizar el golpe. Una chiquita de 5 años. Allí no hay un choque con un compañerito corriendo. Allí no hay justamente una caída y golpeándose contra el piso. No. Allí hay violencia. Y la violencia, para que esa chiquita de 5 años termine de esa manera, tiene que venir de un adulto. Y eso es lo grave. No lo digo yo, me lo dice un pediatra y los pediatras saben y mucho. Es tremendo. Es terrible. Es tremendo. Es una historia terrible. Hizo muy bien la mamá en hacer la denuncia, en sospechar y por supuesto que se abra una investigación, porque ahí hay un montón de menores, hay chicos que están al cuidado de estas maestras, de estas autoridades, y algo pasó ahí evidentemente, y negligencia hubo seguro, porque si no existió ese llamado... ¿Qué hacer después? Claro. ¿Cómo sigue el papá o la mamá cuando se encuentra con el nene de esta manera, con la nena? Bueno, a mí me parece que lo más urgente en situaciones como estas es poner al resguardo al menor. Y si no hay una seguridad de que estos golpes no hayan sido llevados adelante por mayores que en realidad deben proteger a los menores, lo primero es hacer un cambio de manera urgente del colegio, porque la verdad es que esos directivos o esos maestros no pueden estar a cargo de nadie. Claro. Eso sí. Sí, eso sí. Repito, ¿no? Esta situación que se da lamentablemente en muchos colegios. Vuelvo a la historia del Jardín de la Plata, en donde los chiquitos eran tirados, eran lanzados, literalmente lanzados en un rincón, inclusive hasta sufrían patadas. Se me confunden Chiquito los de casos, 2 pero años. el caso del Jardín Tribilín también, no sé si estamos hablando del mismo también, ya que, no sé, ya hemos... que las maestras los golpeaban. No, el caso Tribilín no, el caso Tribilín era en donde habían colocado, a mí también se me confunden, ahora voy a buscar un poco de información, es donde habían colocado un iPad, un iPod. Y los habían grabado. Para grabarlos, y finalmente ya llegó a un juicio oral y público. Pero eso era en zona norte. Exactamente, ya llegó a un juicio oral y público y hubo condenas para las maestras y también los directivos que se encontraban en ese lugar y tenían a cargo también nenes, era desde edad inicial hasta también jardín y preescolar. Eso todos era casos de violencia dentro de un jardín, ¿no? Que decíamos, los más chiquitos que no tienen cómo defenderse, porque también esta nena, ¿cómo le preguntas? Bueno, a ver, estar eso es una amenazada, agravante. asustada, con Eso es un miedo. agravante. Seguramente esta menor, hay un procedimiento judicial que se lleva adelante cuando hay menores involucrados. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la denuncia se efectuó porque no queda clara la situación que pudo haber ocurrido en este colegio. Pero más allá de todo eso, digamos, el procedimiento es en todos los países de la misma manera. Se lleva adelante lo que es la declaración de los menores, como pueden, porque hay menores que, como en esta oportunidad, son muy pequeños y que también tienen que tener un trabajo de acompañamiento para que esto no sea después una secuela o una consecuencia en su vida en cuanto a lo psicológico. Es que la declaración... una secuela le tiene que quedar, Ana.
Una chiquita de 5 años. Aparte hay que ver si no termina teniendo una consecuencia pero de por salud y supuesto, física igualmente, por supuesto. porque estamos hablando de golpes, fuertes Por golpes, supuesto. en distintas partes del rostro. Psicológica segura. Claro, y cuando tiene que declarar luego de la denuncia, lo que tienen que hacer es llevar adelante lo que es la declaración, en muchas oportunidades verbal, en otras oportunidades mediante dibujos para poder dilucidar qué es lo que ocurrió. Bien, Ana, gracias.